Lunes 3 de febrero de 2025, gracias por continuar informándose a través de Corape Digital TV. En esta nueva semana son varios temas que se desarrollan en la Asamblea Nacional y en las calles, donde jubilados se muestran preocupados frente a la situación de la seguridad social. ¿Qué piden a los candidatos presidenciales? Se lo contamos aquí. Ahora vamos a conocer algunos de los titulares más destacados de esta primera emisión de Ecuador en Contacto. Corte declaró improcedente la bonificación por desahucio en caso de retiro voluntario. Ministra de Educación compareció en la Asamblea Nacional sobre proyecto de ley para impulsar la economía de mujeres emprendedoras. ¿Y qué proponen los jubilados para rescatar al IES de la crisis? Quédense junto a nosotros y hagamos este recorrido noticioso. Iniciamos de inmediato, amigos y amigas, y el pasado 29 de enero de 2025, la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente la bonificación por desahucio en caso de retiro voluntario. En la sentencia concluye que el trabajador que decida terminar su relación laboral por retiro voluntario con la finalidad de acogerse a los beneficios de la jubilación no podrá acogerse a la bonificación por desahucio contemplada en el inciso segundo del artículo 184 del Código de Trabajo, pues estaría beneficiando dos veces por la terminación de la relación laboral. ¿Qué opinan sobre este tema desde espacios como el Frente Popular? Rolando Goyes nos cuenta en el siguiente reporte. Corape informa. Y el país integra y luego que la Corte Nacional de Justicia declarara como improcedente la bonificación por desahucio en caso de retiro voluntario, desde algunas centrales sindicales existen reacciones, una de ellas desde el Frente Popular, quien ha calificado la decisión de la Corte como inconstitucional. Esto debido a que por mucho tiempo los trabajadores aportan para este beneficio una vez que se retiren. Escuchemos lo que dijo Nelson Erazo. A los problemas que seguimos atravesando y particularmente con lo pronunciado por la Corte Nacional de Justicia, que pretende eliminar el desahucio, particularmente en el sector público, que es hacia donde están apuntando. Precisamente la Corte Nacional de Justicia ha mencionado el tema de desahucio en los temas de renuncia. ¿Qué implica esto para el trabajador? Primero, establecer un aspecto. El desahucio está garantizado en el mismo Código del Trabajo. Pero también es necesario establecer que este es un derecho que está plasmado dentro de la Constitución. ¿Y por qué está plasmado dentro de la Constitución? Porque de acuerdo al artículo 326 de la Constitución establece que los derechos son progresivos, o sea, que pueden mejorar. Cuando tú hablas de que es un derecho progresivo que está amparado en la Constitución, también se establecen los derechos que están en las leyes inferiores, como es el tema del Código del Trabajo o dentro de la contratación colectiva, que también garantiza la misma Constitución de la República. Pero también lo que establecen los convenios internacionales de la OIT, como es el caso, ¿no es cierto?, de la libertad sindical y la libertad de contratación colectiva. Estos instrumentos de los trabajadores son los que garantizan el tema del desahucio, como lo establece el mismo Código del Trabajo. Este derecho de los trabajadores no es que nació ayer. Este derecho de los trabajadores se viene sosteniendo desde muchos años atrás, producto de la acción, de la movilización y de la lucha de los trabajadores. De acuerdo con la Corte Nacional de Justicia, pretenden hacer ver como que es un doble beneficio para los trabajadores que se acogen al retiro voluntario. De acuerdo con el mandato 2, establece que tú para acogerte a la jubilación voluntaria, ¿no es cierto?, que es cuando ya cumpliste 60 años de edad, 30 años de servicio, es decir, después que has dejado todo tu esfuerzo en las instituciones en las que has estado laborando, ocurre que se te convierte eso en un derecho, porque además tiene que ver con tus aportes, porque el tema del desahucio tiene que ver con lo que tú ya entregaste, ¿no es cierto?, en el sector donde laboras. Un tercer aspecto que debemos tomar en cuenta
es el hecho entonces de que esta Corte Nacional de Justicia lo que está atentando es contra los derechos de los trabajadores. Ahí estamos escuchando a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien ha reiterado que espera que se publique esta resolución de la Corte Nacional de Justicia en el registro oficial. Una vez que ocurra esto, comenzarán con las acciones de rigor, una de ellas una acción de protección y también algunos amicus curiae. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, pasamos inmediato a otros temas y nos vamos a algunos que se tratan en la Asamblea Nacional y contarles que la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea convocó a la ministra de Educación, Alegría Crespo, para conocer la gestión que realizará esta cartera de Estado con relación al nuevo proyecto de ley emitido por el Ejecutivo para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. Durante su intervención, la titular de Educación resaltó los beneficios que tendría esta ley en temas de educación y capacitación para mejorar la situación financiera de este sector de la población. Beneficios fiscales estratégicos que fomentarán el crecimiento de los emprendimientos femeninos. Además, impulsa la creación de políticas públicas que incentivan la participación de mujeres emprendedoras en el ámbito económico, asegurando su acceso a financiamiento, mercados y oportunidades de negocio en igualdad de condiciones. Estos incentivos no son solo privilegios, son correcciones necesarias para equilibrar un terreno de juego históricamente desigual. El gobierno del Ecuador tiene una responsabilidad ineludible con las mujeres emprendedoras. Desde el Ministerio de Educación asumimos este compromiso con hechos. Venimos implementando permanentemente educación financiera en el currículo escolar. Expandiremos becas para mujeres emprendedoras en universidades y programas de formación técnica. Frente a esto, la asambleísta Gisela Garzón cuestionó la ausencia de inversión para este proyecto de ley, al igual que la implementación de tecnología para la capacitación de mujeres emprendedoras, ya que algunas de ellas viven en condiciones de pobreza y analfabetismo digital. Por ejemplo, que invertir, textualmente lo dijo, invertir en mujeres no es un gasto, sino es una inversión. Es real. Y hace falta mucho. Sin embargo, el informe del Ministerio de Finanzas del gobierno al que usted representa nos establece que no hay ningún impacto fiscal. Es decir, que no se van a destinar ningunos recursos adicionales a los existentes y además nos dice que en el caso de lo necesario a las entidades que simplifiquen trámites y exoneración de tasas administrativas deberán asumirlas por su cuenta, es decir, cargan a los mismos presupuestos administrativos de las entidades a las que vayan esas responsabilidades. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que invertir, pero de acuerdo al informe que nos dice el ministerio, no hay o no se prevé inversión con este proyecto de ley en materia económica urgente. En temas de inversión, la ministra aclaró que se ha emitido un acuerdo ministerial que beneficiará a las empresas privadas que deseen invertir en proyectos educativos, a través de la deducibilidad de hasta el 150% del impuesto a la renta de los gastos de publicidad, promoción, auspicio o patrocinio. Ministerial para la deducibilidad del 150% del impuesto a la renta cuando la empresa privada decide invertir en educación. Esto lo hemos hecho con mucha ilusión y mucha necesidad la semana pasada. Por un lado, y ahí va anclado también, va anclado a 3 ítems. Uno, a las becas estudiantiles, es decir, las empresas pueden invertir y verse beneficiados de este incentivo fiscal del 150%, por un lado en becas, por otro lado en alimentación escolar y por otro lado en infraestructura educativa o tecnológica. Aquí entra pues la sinergia y el engranaje para cubrir esa brecha digital que tan bien lo menciona y que sí es una realidad. Aquí Para complementar las comparecencias de esta sesión, la Mesa Legislativa de Participación Ciudadana tiene previsto recibir también los aportes de Juana Francis Bone en representación del colectivo Mujeres de Asfalto. Hasta el momento, la comisión ha convocado varios titulares de diferentes carteras de Estado, como el Ministerio de Economía, la ministra del Trabajo, a representantes del Ministerio de Agricultura, entre otros. Pasamos de inmediato a otros temas, amigos y amigas, y en este caso temas que forman parte de la coyuntura nacional. Por ejemplo, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, que ratificó la noche de este viernes 31 de enero de 2025 la destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Francolor y Bielka Párraga.
La decisión, recordemos que obtuvo 4 votos a favor y se basa en la infracción electoral muy grave en la que habrían incurrido los consejeros al haber sido auspiciados por un movimiento político durante la campaña electoral. La decisión establece que Verduga, Saltos, Francolor y Párraga deberán pagar una multa de $31.500 cada uno y que perderán sus derechos políticos por 4 años. Tras conocerse esta decisión, los exconsejeros se pronunciaron a través de sus redes sociales. Por ejemplo, Yadira Saltos, quien tenía pocos días de ser vicepresidenta del Consejo de Participación, señaló: al estilo de las tiranías, no les importa la forma de acallar la voz de quienes representamos la voluntad popular, bien ganada en las urnas. Repudia ver jueces que al derecho y a la justicia les hacen trozos y solo actúan bajo órdenes como títeres inspiradores de odio. Señaló que esto no sorprende y asegura que seguirá luchando por un país mejor. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana se creó en la Constitución de 2018 y entre sus manos está la renovación de autoridades de instituciones como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral y también el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, amigos y amigas, tras esta decisión se espera conocer con claridad cuáles son los nombres de quienes reemplazarán a los consejeros destituidos. Recordemos que estos reemplazos surgen a partir de los candidatos más votados de las pasadas elecciones de 2023. Y recordemos también que será la Asamblea Nacional quien los posesione. Pasamos de inmediato a otros temas aquí en Ecuador en Contacto, gracias a quienes se mantienen conectados en este lunes inicio de semana. Y contarles que integrantes del Frente Nacional de Jubilados y Pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se refirieron a la crítica situación que atraviesa la seguridad social de nuestro país. La deuda histórica que el Estado mantiene con el Instituto por los servicios de salud fue uno de los puntos que trataron. Estos temas se dan en medio del escenario electoral que vive Ecuador y donde distintos sectores hacen pedidos y exigencias a los candidatos presidenciales y a la Asamblea. Rolando Goyes con el reporte de inmediato. Corape informa. Y el país se integra y una vez más los integrantes del Frente Único de Defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social llegaron hasta los bajos de esta entidad. ¿Cuál fue el motivo? A través de una rueda de prensa dar a conocer las propuestas que se están presentando tanto para los candidatos presidenciales y como los candidatos a la Asamblea Nacional en torno a lo que sería salvaguardar los intereses de la seguridad social. Entre los puntos pedidos está que se fiscalice lo actuado hasta el momento, ya que lamentablemente en los dispensarios del IES aún no se cuenta con medicamentos, agendamiento de citas y menos aún se puede contar con los dineros para algunas personas que se están jubilando. Escuchemos lo que señaló José Ortiz. Hay de parte de la Presidencia de la República, hay algo bueno. Es la primera vez en la historia, desde el retorno a la democracia del 10 de agosto del 79, que de acuerdo a los medios de comunicación, ha depositado en concepto de pago, abono a la deuda del Estado del IES, 2.640 millones de dólares. Pero esto es poco realmente, pero sin embargo aceptamos ese valor. ¿Por qué? Por la difícil situación económica en que recibió el presidente Noboa las arcas fiscales. Sin embargo, hay un mérito. No creo que es eso mérito ni de Peña, ni de la señora Rodríguez, peor de Richard Gómez. Es realmente una voluntad del presidente de la República de cancelar de esa deuda gigante un poco. Hablando de la deuda, porque sale a decir que son 31.000 millones de dólares. Nosotros consideramos que es mucho más. Ahí se está perjudicando de 8.000 a 10.000 millones de dólares de la deuda histórica del IES, de la que va del 84 a 1999. Por lo tanto, debe ser reliquidada, no porque piden que se dé un valor de la deuda los organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el BID, como el Banco Interamericano de Desarrollo, no, sino como una actitud leal y moral ante el pueblo ecuatoriano.
Los integrantes de este Frente Único de Defensa han mencionado que esperan ver quién pasan a la segunda vuelta electoral y presentar estas propuestas, cuyo objetivo principal es salvaguardar y sacar de terapia intensiva al IES que al momento se encuentra. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Seguimos con más noticias, amigos y amigas, y contarles que en el marco del tratamiento del informe para primer debate del proyecto de ley de la inteligencia artificial, la Comisión de Educación del Legislativo recibió las observaciones de expertos y representantes de diversos grupos sociales. Como parte de los comparecientes está María Belén Vivero, abogada especialista en Derecho Digital, quien presentó los procesos de aplicación y regulación de esta tecnología. Realmente hay que hacer una diferenciación entre las plataformas que utilizan inteligencia artificial y las que no. Por más de que algunas plataformas digitales utilicen componentes o herramientas tecnológicas, no todo es inteligencia artificial. Por lo cual la consecuencia de no tener precisión en este ámbito es que existan muchas empresas, muchas ya operando aquí en el Ecuador, que se vean innecesariamente reguladas o tengan que enfrentar costos elevados sin justificación. Asimismo, Valeria Argüello, coordinadora de investigación del Centro de Gobernanza de Inteligencia Artificial del Ecuador, mencionó la falta de inversión a proyectos de inteligencia artificial en el país, resaltando que el año pasado apenas se destinó cerca de $3.000. Aquí lo acertado y que deberíamos pensar es qué es lo que queremos, más leyes o queremos impulsar a través de políticas públicas, a través de agendas digitales, para que podamos reducir esa brecha digital, desarrollar la inteligencia artificial en el país. Entonces aquí es un tema que habría que analizarla. Nosotros igual desde el Centro de Gobernanza, el Centro Ecuatoriano de Gobernanza, también nos hemos puesto a analizar este tema. Y muchas veces nos hemos dicho, y lo digo abiertamente, tal vez el Ecuador no está listo para su primera ley orgánica de inteligencia artificial, y no porque no estemos en la capacidad. Por otro lado, el asambleísta alterno Diego Bajaña enfatizó que es necesario no solo regular el uso de inteligencia artificial, que ya se encuentra efectuado por otras leyes, sino también la promoción de esta tecnología. Como lo decía el presidente, la verdad que estas dos exposiciones nos han dejado mucho más claro y me gustaría decir, sin que sea malinterpretado, poder afianzar un poco más el trabajo de las mesas técnicas, dado que es verdad, no podemos caer en la hiperregulación ni que una ley se sobreponga sobre otra. Pero mantengo mi postura desde la primera vez que se trató este tema en la comisión, de que la IA, más que regularla, porque ya vemos que existen leyes que ya la regulan, es promocionarla, porque en el país estamos en el puesto 11 de 19 países que están comenzando a tratar este tipo de cosas y no podemos quedarnos atrás. Y más aún con este tipo de programas informáticos, de nuevas tecnologías que viven cambiando día a día. Entonces lo que nosotros querramos regular hoy ya no va a ser lo mismo el día de mañana. Entonces más bien sigo insistiendo que esta ley tiene que ser una ley que impulse el buen uso de la inteligencia artificial y más no una regulatoria, porque es verdad, tenemos otras leyes que sí regulan este tipo de cosas. Y este proyecto de ley busca que Ecuador se mantenga competitivo a nivel mundial a través de la inteligencia artificial para mejorar las falencias en sectores como salud, educación, seguridad social, entre otros. Sin embargo, varios expertos afirman que es indispensable pensar en la regulación durante el desarrollo e implementación de esta tecnología en nuestro país. Amigos y amigas, y con este tema nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape. Medios inclusivos y educativos. Corape. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Comunitarios del Ecuador.
Llegamos a los minutos finales de esta primera entrega noticiosa de Ecuador en Contacto. Gracias a quienes se conectaron en este lunes 3 de febrero de 2025. Gracias por acompañarnos, contarles que avanzan los días, ya falta poco para las elecciones generales en nuestro país, serán este 9 de febrero de 2025 y aquí en Corape Digital TV estamos compartiéndoles temas relacionados a este escenario electoral que vive Ecuador y por supuesto también entrevistas a los candidatos, así que invitados e invitadas a que continúen visitando nuestra plataforma y por supuesto se suscriban. Un abrazo fuerte y nos seguimos encontrando por aquí.